Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la integración y la regulación del metabolismo. Vamos a hablar en esta oportunidad pues de lo que nos atañe ahora en la parte de ayuno. Y solamente para recordar, entonces en esta clase, como habíamos visto, que pues en el páncreas se forma tanto la insulina como el glucagón y la insulina se va a ver elevada cuando hay aumento de la concentración de glucosa sanguínea, mientras que cuando esta disminuye, pues el glucagón es el que sale y pues se regula de esta manera lo que es la homeostasis de la concentración de glucosa en sangre. Para comenzar, recordemos entonces lo que era la cascada del AMP cíclico cuando el glucagón o la adrenalina pues se unían a su receptor con las características que ya habíamos conversado. Activaba la proteína G y esta proteína G pues activaba la adeninatociclasa que formaba AMP cíclico, por lo tanto había aumento de esta molécula que finalmente iba a llevar a la activación de la proteína quinasa que iba a hacer diferentes fosforilaciones en algunas enzimas particulares. Ahora, durante la integración metabólica en el ayuno, como pueden observar aquí, pues se forma glucosa en el hígado para que algunos órganos pues logren utilizarla. Principalmente habíamos dicho el cerebro y el eritrocito. Hablando del cerebro, pues la glucosa es prácticamente el único combustible que utiliza este órgano, excepto durante lo que sería un ayuno prolongado. Bien, pues el cerebro carece de almacenes de combustible y por esta razón pues requiere ese suministro constante de glucosa. El cerebro llega a consumir hasta 120 gramos de glucosa al día, lo que pues corresponde a un aporte energético de unas 420 kilocalorías. Y eso va a representar aproximadamente lo que es el 60% de la glucosa que consumimos o que se consume, que es consumida por el organismo. Eso en estado de reposo. Quiero dejarlo claro porque esto se mide o se hace la determinación en esta etapa. La mayor parte de la energía, que sería alrededor de un 60 o un 70%, es consumida por los mecanismos de transporte que son los que logran mantener el potencial sodio-potasio, que es el potencial de membrana que vimos y que se requiere justamente para la transmisión de algunos impulsos nerviosos. El cerebro también debe, por otra parte, sintetizar neurotransmisores y sus receptores para propagar esos impulsos nerviosos. Entonces, allí es el gasto de energía. El metabolismo de la glucosa aparentemente pues no parece que varía cuando hay actividad mental, aunque bueno, se ha detectado una actividad metabólica local superior cuando algún individuo pues desarrolla ciertas tareas. La glucosa va a entrar a las células del cerebro mediante el transportador GLUT3. Es un transportador que tiene, como recordarán, un km bastante bajo para la glucosa, lo que significa que pues se satura en la mayoría de las situaciones, que va a estar saturado. De este modo, el cerebro normalmente pues va a disponer de ese suministro continuo de glucosa. Cuando se han hecho, por ejemplo, medidas a través de la resonancia magnética nuclear utilizando carbono 13, pues se ha demostrado que la concentración de glucosa en el cerebro es aproximadamente de 1 milimolar, cuando el nivel plasmático es de aproximadamente 4.7 milimolar. Eso se podría representar como el valor normal a nivel del cerebro. Bueno, la glucólisis se va a frenar o se va a ver inhibida cuando la glucosa disminuye por debajo del valor que tiene la KM de la exoquinasa, aproximadamente algunos 50 micromolares. Esta es la enzima, acuérdense que es la que fosforila a la glucosa y hace que ésta permanezca dentro.
este es un momento bastante peligroso porque cuando se alcanza ese nivel de glucosa en sangre, pues se aproxima mucho a lo que sería el valor del la KM del GLUT4, y entonces allí entrarían a suministrar ese combustible, los ácidos grasos, para que el cerebro pues pueda continuar pues en su actividad normal, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que los ácidos grasos específicamente pues circulan en el plasma unidos a la albúmina y estos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Entonces en el ayuno lo que se forman son los cuerpos cetónicos que son generados por el hígado particularmente y son los que pueden reemplazar de alguna manera la glucosa como combustible cerebral. Eso es lo que sucede específicamente en el cerebro. Pero bueno, en definitiva que durante el ayuno de corta duración que hemos visto hasta ahora, pues lo que hace es que disminuye la liberación de insulina, pero aumenta la de glucagón. Y en el tejido hepático hay liberación de los ácidos grasos, aumentando de esta manera la lipólisis, y en el tejido hepático hay aumento de la glucogenólisis y por supuesto de la glucogenogénesis. Y en el tejido muscular pues aumenta la degradación de ciertas proteínas endógenas y por supuesto hay liberación de alanina. La procedencia de la glucosa durante el ayuno está determinada principalmente en los primeros días por el glucógeno. Eso dura aproximadamente desde el día 2 o 1 cuando comienza la temporada de ayuno, y luego se echa mano específicamente de la glucogenogénesis, perdón, de la glucogenólisis, para que se puedan mantener estos niveles de glucosa en sangre. Ahora, en esta diapositiva lo que les quiero mostrar es cómo varía en general las concentraciones de algunos combustibles durante el ayuno. Y esto se hace determinándolos en suero o bien sea en plasma. Entonces vemos que la glucosa, a medida que aumenta el ayuno, pues disminuye, pero siempre intenta mantenerse, no bajando de los niveles de 3.5 a 3.6, lo que equivaldría por lo menos a 40 miligramos por decilitro. Mientras que los ácidos grasos pues comienzan a aumentar en sangre, igualmente que los cuerpos cetónicos, dependiendo del tiempo de ayuno. Fíjense de que ya entre los 28 a 42 días es bastante alto la cantidad de cuerpos cetónicos, y la insulina pues va disminuyendo progresivamente a medida que el ayuno se hace más prolongado. En el tejido hepático, como les mencionaba, pues durante el ayuno se van a llevar a cabo igualmente pues algunas rutas metabólicas que justamente están determinadas para el mantenimiento de la glucosa en sangre. Las VLDL se siguen formando, hay llegada de alanina y también de ácidos grasos libres que van a ser utilizados para la formación de cuerpos cetónicos, como les acabo de explicar, que va a ser el combustible del cerebro en estos momentos, ¿ok? De ayuno muy prolongado. Ahora bien, lo primero es el aumento de la velocidad de la glucogenólisis, así como en el postprandial, pues veíamos que era lo contrario. En este caso, aumenta la obtención de glucosa a partir del glucógeno y, por supuesto, la activación de la glucógeno fosforilasa, pues es un punto clave en esto. Entonces, quien promueve que haya la fosforilación de la glucógeno fosforilasa, pues es el glucagón. Por supuesto, esto lo activa, lo que va a aumentar la velocidad de degradación del glucógeno que se está formando. Recordemos que también existe la glucógeno sintasa quinasa que debemos estudiar y tenerla presente, pues esta enzima cataliza de alguna manera pues la fosforilación de la glucógeno sintasa inactivada, ¿ok?
En este caso, hacemos hincapié en que la fosforilasa quinasa se activa al estar fosforilada, bien sea por glucagon o adrenalina, y pues tiene ese efecto de la utilización del glucógeno hepático para el mantenimiento específico de la concentración de glucosa en sangre. Por supuesto, en el tejido hepático en ayunos va a haber aumento tanto de la neoglucogénesis como de la beta-oxidación y, por supuesto, como les mencionaba, el aporte de la alanina proveniente particularmente de el tejido muscular. Recordemos entonces que cuando ya pues disminuyen los niveles de glucógeno en el hígado, la principal consecuencia es que hay gluconeogénesis, por supuesto, se activa inmediatamente para que se pueda llevar a cabo la obtención de glucosa. Esta pues va a venir a partir del lactato y la alanina, pero este proceso únicamente va a reemplazar la glucosa que se ha convertido en lactato y alanina en los tejidos periféricos. El cerebro, recuerden que oxida por completo la glucosa hasta CO2 y agua. Por tanto, para que se pueda producir la síntesis neta de glucosa es necesario otra fuente de carbono. Algunos de los carbonos provenientes del glicerol liberado de la lipólisis del tejido adiposo y del resto de la hidrólisis de algunas proteínas musculares van a ser utilizados para esto. ¿Ok? Eso es, en principio, lo que sucede en el tejido hepático. Ahora, ¿qué pasa con la alanina que proviene cómo, por qué proviene la alanina particularmente del músculo en estas etapas ya pues donde hay avance en sí de la cantidad o sí la cantidad de días que se ha llevado a cabo pues el ayuno. Entonces, como sabemos, los principales combustibles del músculo son la glucosa y los ácidos grasos y los cuerpos cetónicos. Para el músculo en reposo, el combustible principal van a ser los ácidos grasos que cubren aproximadamente un 85-90% de las necesidades energéticas. El músculo difiere mucho del cerebro y es que posee pues un gran almacén de glucógeno en comparación con el cerebro en tal caso y está más o menos a la par con el hígado. De hecho, pues el músculo puede almacenar las 3/4 partes del glucógeno del organismo. Recordemos que ese glucógeno es fácilmente pues convertido en glucosa 6-fosfato para poder ser empleado por las propias células musculares. Ahora, el músculo, al igual que el cerebro, pues carece de la glucosa 6-fosfatasa o 6-fosfato-fosfatasa y por supuesto que no puede, por lo tanto, pues liberar glucosa a la sangre. Por el contrario, pues el músculo en cuanto puede, pues retiene glucosa porque es el combustible preferido durante la actividad física. En el músculo esquelético, cuando está en contracción activa, la velocidad de la glicólisis excede con muchísimo a la velocidad que tiene el ciclo de Krebs. Entonces, una gran parte del piruvato formado en estas condiciones se va a reducir a lactato, que va a fluir al hígado, donde se va a convertir finalmente en glucosa. En estos intercambios conocidos como ciclo de Cori, pues se traslada parte de esa carga metabólica del músculo al hígado. Además, en el músculo activo también pues se forma gran cantidad de alanina que se forma justamente por transaminación del piruvato. ¿Ok? Entonces se forma alanina como lo ven acá. Esta alanina, como el lactato, pues también se pueden convertir en glucosa cuando van al hígado. Ahora, la pregunta sería ¿por qué el músculo es capaz de liberar alanina? Bueno, el músculo puede absorber y transaminar aminoácidos de cadena ramificada para utilizar sus esqueletos carbonados como combustible. Sin embargo, no va a poder formar urea.
Entonces, el nitrógeno se va a liberar a la sangre en forma de alanina. Por eso es que se convierte, o lo principal que exporta es la alanina. Entonces, el hígado es quien absorbe esa alanina y convierte su nitrógeno, el nitrógeno de la alanina por transaminación, en urea. Y el piruvato que queda, porque es el esqueleto carbonado que queda, pues se puede transformar, bien sea en glucosa o también en ácidos grasos. A diferencia del músculo esquelético, para que tengan noción de esto, el músculo cardíaco también funciona casi exclusivamente en condiciones aeróbicas. Y eso se denota porque en los estudios pues se ve que hay una gran cantidad de mitocondrias. Además, casi no tiene reservas de glucógeno. Entonces, el principal combustible también del músculo cardíaco son los ácidos grasos, aunque bueno, también puede utilizar, ya dependiendo también del tiempo de ayuno, pues cuerpos cetónicos y por supuesto el lactato. Pero de esta manera es que la alanina pues sale, y lo que les decía, que lo que nos puede condicionar cuando hemos hablado del balance nitrogenado, que el balance nitrogenado sea negativo justamente en situación de ayuno, es porque hay aumento derivado de la alanina, justamente de la urea, que entra o que sale del organismo, mejor dicho, a través del ciclo de la urea. Ahora bien, como les decía, pues la neoglucogénesis es la vía también activa para la producción de glucosa, y esta pues va a estar determinada por la concentración de fructosa 2,6-bifosfato que va a estar presente en la célula. Entonces, disculpen, en situación de ayuno, pues se activa como consecuencia del glucagón la porción fosfatasa de la fosfofructoquinasa 2. Entonces, como se estimula, pues disminuye la concentración de 2,6-bifosfato, que es un inhibidor de la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa. Por lo tanto, esta se activa y lógicamente pues se forma ahora las moléculas adecuadas para generar glucosa. ¿Okay? Esto tenemos que tenerlo presente, que por un lado, pues hay la consecuencia del glucagón es la activación de la actividad fosfatasa, mientras que por otro lado, pues se disminuye su actividad por la quinasa presente en esta enzima bifuncional. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Para que se pueda llevar a cabo la neoglucogénesis en el tejido hepático, pues hay estimulación por parte de la beta-oxidación de los ácidos grasos. Recordemos entonces que cuando están el paciente o la persona en situación postprandial, está inhibido el paso de los ácidos grasos desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial. Es decir, que el malonil-CoA inhibe a la citransferasa 1, pero la disminución de malonil-CoA trae como consecuencia que se pierda esa inhibición que se está dando, y permita entonces el paso de los ácidos grasos para que puedan ser sustratos en la beta-oxidación. La consecuencia que trae la beta-oxidación finalmente es que hay liberación de enzimas reducidas y por supuesto hay aumento de la concentración del acetil-CoA. Entonces, tanto la acción combinada de la malato deshidrogenasa, que es la que provoca la transferencia de equivalentes reductores desde la beta-oxidación hasta la neoglucogénesis, como pueden observar acá en la parte derecha inferior, el acil-CoA, pues cuando entra en esa ruta de la beta-oxidación para producir acetil-CoA, reduce el NAD hasta NADH. Entonces el electrón presente en el acil-CoA
es el que va a ser utilizado para la formación de malato a partir de oxaloacetato, recordando que eso lo lleva a cabo la malato deshidrogenasa mitocondrial, que finalmente este malato va a salir al citoplasma y a través de la malato deshidrogenasa citosólica va a ser convertido nuevamente en oxaloacetato y continuar la vía por formación de fosfonilpiruvato hasta llegar a la producción de glucosa. Entonces, el aumento de la liberación de esas coenzimas reducidas, como lo pueden observar acá, disculpen, no se ve bien, esto es acil-CoA, acetil-CoA que se forma por la beta-oxidación. Entonces, eso lo que lleva es aumento de la NADH, que favorece, como habíamos explicado en la lámina anterior, la formación de malato a partir de oxaloacetato y por lo tanto, pues la salida del malato justamente a la formación de glucosa por la neoglucogénesis. ¿Ok? Cuando continúa entonces, como habíamos conversado, el ayuno por tanto tiempo, pues hay aumento en la síntesis de los cuerpos cetónicos. Y justamente estos cuerpos cetónicos son los que se van a exportar para que pues suplan en el cerebro el déficit de glucosa que hay. En la citogénesis hay formación de beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico que se va a exportar, pero también se forma acetoacetato y acetona que dan ese olor característico a las personas cuando están en un ayuno muy prolongado o personas diabéticas. La regulación de la cetogénesis viene determinada porque el aumento que trae como consecuencia la beta-oxidación, pues lleva a que aumenten las concentraciones de acetil-CoA. Y este acetil-CoA inhibe el transportador ATP-ADP a nivel mitocondrial. Por lo tanto, pues aumenta la concentración de ATP dentro de la mitocondria que inhibe finalmente a la citratosintasa. ¿Okay? Y por allí es que, pues, en esa inhibición se produce el malato. ¿Ok? Porque el aumento de la concentración de NADH pues contribuye a desplazar la reacción del oxaloacetato hacia la formación del malato. Ahora, el aumento de la concentración de acetil-CoA pues estimula la actividad, por un lado, de la piruvato carboxilasa, inhibe la actividad de la piruvato deshidrogenasa, como habíamos visto. Recuerden que es el acetil-CoA proveniente de la beta-oxidación quien hace la inhibición de la actividad de esta enzima y se inhibe, como les acabo de decir, tanto el transportador de ATP-ADP, llevando entonces a que haya aumento de ATP y, por supuesto, aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos. Ahora, la piruvato carboxilasa es una enzima que es activada alostéricamente, como les mencionaba, por el acetil-CoA. La inhibición de la piruvato deshidrogenasa como la activación de la misma la hemos discutido en las clases anteriores. Ahora, la inhibición de la actividad de la piruvato deshidrogenasa, la parte quinasa de la piruvato deshidrogenasa se activa por los productos de la reacción que es catalizada por el complejo multisomático que es ella. Entonces, la piruvato deshidrogenasa, quien hace esta inactivación es el acetil-CoA y el NADH, producto de la beta-oxidación. Estos productos, cuando activan a la piruvato deshidrogenasa quinasa, inducen de por sí la fosforilación de este complejo y por lo tanto los lleva a la inactivación. Ahora, como lo habíamos visto en esta lámina anteriormente, la piruvato carboxilasa va a estar activada alostéricamente cuando hay aumento de la cantidad de acetil-CoA. Por lo tanto, el piruvato se desvía más hacia la formación de oxaloacetato para formar malato y que se lleve a cabo la neoglucogénesis. Por otro lado, la piruvato deshidrogenasa, al estar inactivada, porque es fosforilada por la quinasa, pues se activa alostéricamente cuando aumenta la concentración de acetil-CoA. Y este es el transportador ATP-ADP que también es inactivado, por lo tanto se acumula ATP
en el espacio intramembranoso, que lo vimos justamente cuando estudiamos la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa, y hablamos específicamente de este transportador. Entonces, cuando se inhibe este transportador, pues aumenta la concentración de ATP, lo que inhibe la citratosinteasa, haciendo entonces que se desplace la reacción hacia la formación de oxaloacetato. Ahora, también en el ayuno, pues está el aumento de los cuerpos cetónicos, ¿no? Como lo hemos visto hasta ahora, que son los que se van a exportar. Entonces, las reacciones que permiten luego el uso de los cuerpos cetónicos una vez que son exportados, son estas que presentamos acá, porque lo que entra al cerebro particularmente es el hidroxibutirato, el cual en este caso, pues, va a través de las diferentes enzimas y la ruta característica que también hemos discutido con anterioridad, pues formar el NADH que se va a utilizar para la obtención de ATP, por un lado por la cadena de transporte de electrones, y también la formación de acetil-CoA, que bueno, va a entrar en juego para ser oxidado totalmente. Los cambios metabólicos que se van a dar en el hígado durante el ayuno, pues tenemos entonces la glucogenólisis, aumento de la llegada de la alanina, por lo tanto producción también, perdón, a través de la alanina, de glucosa, aumenta la llegada de ácidos grasos, por supuesto ya se comienza a dar la beta-oxidación, la neoglucogénesis, el balance nitrogenado empieza a ser negativo, y por supuesto hay aumento de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Ahora, también aumenta la síntesis de VNDL, y esto viene determinado porque hay estimulación de la hormona de la lipólisis, que es la lipasa sensible a hormonas, y esta lipasa entonces degrada los triacilgliceroles hasta glicerol y ácidos grasos libres. Entonces, en la regulación que tiene esta enzima, viene que se va a activar como consecuencia de las hormonas, ya sea glucagón o adrenalina, y se fosforila, y al estar fosforilada está activa.